Amén, hermanos. Dios le bendiga. Bienvenidos, iglesia, al recinto que tenemos edificado para reunirnos y glorificar el nombre del Señor, agradecer y exaltar su santo nombre. Gracias, Señor, por este privilegio, oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de poder congregarnos, Señor, porque tú siempre quieres enseñar y guiar a tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por esta jornada, Señor, por las jornadas de nuestra vida, de nuestros días. Muchas gracias, Señor. Decía mi hermana Nercy leyendo el Salmo 103, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Hermoso, hermoso salmo de David, ¿verdad? Mi hermana Carolina también hacía la introducción a la reunión también con las palabras del Salmo 138, ¿verdad? Y cuando leemos el verso, por ejemplo, el verso 3, que dice del Salmo 138, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. David acá estaba verificando lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice David acá? El día que clamé, me respondiste. Prueba empírica. Y termina el capítulo 138 en el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios nunca jamás va a desamparar la obra de sus manos, su creación, su pueblo, su iglesia. Nunca lo va a hacer. Él siempre va a estar pendiente, ¿verdad? ¿Recuerdan el pueblo de Israel que estaba en la esclavitud en Egipto? Dios le ordena que celebren la Pascua y ese es el comienzo de un camino, de un caminar hacia y para la libertad, que demandó 4 décadas cuando tenía que demandar solo 11 jornadas de camino. La rebeldía del ser humano y en este caso, en este punto, la rebeldía de su propio pueblo. Un camino que tenía que llevar 11 días, le llevó 40 años. Pero el propósito de Dios siempre lo cumple. Y en ese camino, en esa universidad del desierto, este pueblo en ese camino aprendió muchísimas lecciones, pero muchísimas. Pero una de ellas es depender siempre de Dios. Siempre. Hoy, hermanos, vamos a estar leyendo ese caminar de ese pueblo errante, esclavo, que peregrinó por 40 años por desobediencia, porque solamente 11 días le llevaba de un punto al otro punto. Y por no obedecer, retrasaron ese llegar. Hoy, ese pueblo está en la entrada de la tierra prometida. Josué, capítulo 3, verso 1 al 6. Y dice así, Josué, capítulo 3, versículo 1 al 6. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán.
y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Tremendo, ¿verdad? El camino de la vida. Israel, hermano, era un pueblo esclavo en Egipto. Dios los saca de la esclavitud para guiarlos a la tierra de esperanza, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. El pueblo de Dios, desde la salida de la esclavitud, anduvo todo un camino que le dio la experiencia para vivir la nueva vida en la tierra prometida. Nosotros, la iglesia, debemos de andar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Jesús se hizo camino para nosotros, caminos que nos lleva a la patria celestial. En este camino, hermanos, de la vida, debemos de aprender ciertas lecciones y ellas se aprenden prestando suma atención, hermano y hermana. Capítulo 3, verso 1 de Josué, ¿verdad? Al 6 estábamos leyendo. Aquí el pueblo estaba acampando en Moab, en Abel Sittim, o sea, en el valle de las acacias. Eso es lo que significa Abel Sittim, un valle donde había árboles de acacia. Moisés ya había muerto y aquí era Josué quien guiaba al pueblo más allá del Jordán, hacia la tierra prometida, aquella promesa que le hizo Dios a su pueblo Israel, que lo sacó de la esclavitud y lo iba a introducir en una buena tierra. Más o menos la población de Uruguay acampaba en el Valle de las Acacias, hermano, así en Abel Sittim, más o menos. Unos 3 millones de habitantes estaban allí en Moab. La mayoría de estas personas eran hijos del desierto. Recuerden que estuvieron 40 años en el desierto. Nacieron en la peregrinación, 40 años de experiencia desértica, hermano, ¿verdad? Ya sus progenitores habían muerto y estaba la nueva generación en las puertas de la entrada de la tierra prometida, junto al río Jordán, con los ojos puestos en aquella promesa del otro lado del río. Hermanos, el desierto nos enseña a depender de Dios. Ahora ingresaban a la tierra que fluye leche y miel, dependiendo de Dios. Jamás debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor, hermanos, de Egipto y del desierto, de este mundo de tinieblas, y nos ha trasladado a su luz admirable, para introducirnos a la patria celestial. Una nueva ciudadanía tenemos ahora. Ya no somos de este mundo, aunque vivimos y habitamos en este mundo, pero tenemos un pasaporte que dice patria celestial. Josué 3:1. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel,
partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de cruzarlo, antes de pasarlo. ¿Cuándo se levantó Josué? De mañana. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y hay una alabanza también que dice, por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias. El pueblo tenía que ir hacia la orilla del Jordán, a unos 10 kilómetros de distancia. ¿Cómo actuaba Josué? Pues diligentemente. Josué sin demora se levantó de mañana. Hermanos, el levantarse temprano en la mañana era normal para Josué, no como muchos hoy en día. Yo conozco uno, en serio, que tenía que entrar a tal hora y yo lo veía una hora después y todavía me saludaba, Gustavo, ¿cómo estás? Y pues no tenías que estar allá adentro. Y es contento y bueno. Algunos capaz que lo conocen, no sé. Aquí en Josué 3:1 lo vemos, pero también en Josué 6:12, en Josué 7:16, en Josué 8:10, vemos esto que para Josué era normal levantarse temprano. Hermanos, hay que aprovechar bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. No podemos fabricar el tiempo, así que aprovechémoslo bien, eficazmente. Josué 6:12 dice, y Josué se levantó de mañana. En Josué 7:16 dice, Josué pues levantándose de mañana. En Josué 8:10 dice, levantándose Josué muy de mañana. Hermano, ¿es importante madrugar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La conocen, ¿sí o no? Así que todos los hijos de Israel avanzaron con Josué hasta el río Jordán de mañana, tempranito, cuando canta el gallo. Bueno, hay algunos gallos que cantan como a las 3 de la tarde. Ese tiene el reloj biológico da vuelta. Ese es otro tema. Hermanos, así que como Josué avanzó con todo el pueblo para cruzar el Jordán, ¿verdad? Como de mañana. Así también nosotros avancemos y prosigamos hacia la meta, puestos los ojos en Jesús, hacia la patria celestial. Ese es nuestro peregrinar. Mientras el pueblo de Israel avanzaba a la tierra prometida, literal, que aún hasta hoy están esperando grandes porciones de esa promesa, nosotros ya tenemos esa promesa en la patria celestial. A veces nos hacen correr en dirección opuesta, ¿verdad? El materialismo nos hace buscar ciertas cosas, pero la bendición de la iglesia es espiritual. Amén. Cada día que pasa estamos más y más cerca de llegar a la patria celestial. ¿Alguno quiere llegar hoy? Nadie dice que sí. Amén. El pueblo de Dios debe de anhelar ese día diciendo, ven Señor Jesús. Y Jesús dice, venid benditos de mi Padre. Tremendo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí, descansaron allí antes de pasarlo. Dios les prometió a su pueblo una tierra que fluye leche y miel, pero aquí tienen un obstáculo. ¿Cuál es? El río Jordán. Y hay que pasarlo. ¿Y ahora qué haremos? Esforzaos pues y cobrar ánimo. Hermanos, hay que levantarse temprano y prepararse firme frente a las dificultades que nos presenta la vida día a día. Y Dios nos ayudará a cruzar ese Jordán que tenemos frente a nosotros. La bendición para este pueblo de Israel consistía en cruzar el río Jordán
para llegar a la tierra prometida. Pero la iglesia de Jesucristo ya está bendecida. Dice Efesios 1:3 lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ya no hay codicia. Creo que alguno se da cuenta lo que quiero decir, y ya no hay codicia, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ya no hay codicia. Tremendo, hermano, ¿verdad? Hermanos, Cristo Jesús es el camino que nos conduce a la patria celestial, y es Él quien nos introduce a esa patria. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no hay salvación fuera de Él. Es la única esperanza para este mundo. Es el único camino. No hay atajos, no se puede cortar por otro lado. Hermanos, en Hebreos 10:20 dice que Cristo Jesús nos abrió un camino nuevo para nosotros a través del velo, esto es, a través de su cuerpo. Nos abrió un camino nuevo y vivo, y por ahí debemos de andar. El camino que es Cristo. Gloria a tu nombre. Jesús. Dios determinó en la historia darle a su pueblo la tierra prometida. Y en Josué se hacía efectiva esta promesa para Israel. Algunos énfasis para aclarar algunos puntos, porque a veces al no haber enseñanza todo es para la iglesia. No es así. Hay cosas que son para Israel y hay cosas que son para la iglesia. Y hacer esa distinción nos ayuda a entender más el texto bíblico y el propósito y la finalidad de Dios para los suyos. Para la iglesia la promesa se hace efectiva en Cristo Jesús. Aquí Josué es la prefiguración de Jesucristo que introduce a su pueblo a la salvación. Jesús, así como Josué madrugaba, en Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús madrugaba aún más que Josué, hermano, siendo aún muy oscuro. Tremendo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Qué bueno tener este espíritu, ¿verdad? Para comprender aún más la palabra y que nuestra voluntad se pueda someter a sus preceptos. Hermano, Jesús mismo temprano estaba e intercedía por los suyos. Él oraba temprano, se levantaba en la madrugada y por los suyos intercedía. Jesús enseñaba, sanaba y oraba. Hay que levantarse temprano para aprovechar bien el tiempo. El tiempo no se consigue, el tiempo no se fabrica, pero sí el tiempo se puede desperdiciar. Tremendo. O lo puede bien aprovechar. Esa es una decisión personal y una actitud conforme al entendimiento que cada uno alcance. Lo podemos desaprovechar, desperdiciar o bien aprovechar. Que cobre un propósito el tiempo de vida que tenemos sobre la tierra, ¿verdad? Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así, hermano, hay que madrugar por la mañanita, en la mañana, porque algunos, la mañana es como a las 3 de la tarde, más o menos. Bueno, de madrugada para algunos a las 12 del mediodía, ¿sí o no? Hay que ser diligentes para servir al Señor. Levántate, porque largo camino te queda, hermano, hermana. Levántate, porque largo camino te queda.
Hermanos, hay que comenzar la jornada por la mañana, no por la tarde, pues es tarde. Una ironía, un sarcasmo, ¿no? Pero que puede ayudar a comprender. Verso 2 y 3 del capítulo 3 de Josué. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Seguir el arca era seguir el camino trazado por Dios para su pueblo, para introducirlos a la tierra prometida. Seguir el arca, que es Cristo Jesús, para la iglesia es trasladarnos a la patria celestial, hermano. Dios los llevaba a la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba a punto de entrar a una tierra buena y fértil. Me preguntaron hace un tiempo atrás en una radio: che, Gustavo, ¿es verdad eso que en la tierra esa que era para Israel fluía leche y miel? Él quería saber si era así, literal. Y yo, usando como una ironía y un sarcasmo, y que fluye leche y miel, no sé, la vaca estará pata para arriba y la ubre para arriba y salta la leche, no sé. No, lo que está diciendo a través de una figura literaria es que esa tierra es buena, que esa tierra es fértil, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir: fui volando a la casa de mi hija. ¿Sí o no? Ahora, ¿yo tengo que entender que usted vino así volando, moviendo los brazos? No, tengo que entender que usted vino rápido, ¿verdad? Tenga cuidado de cruzar la vía. ¿Hay experiencia, sí o no? Sí, claro. Yo la cruzo de vez en cuando voy al trabajo y la miro la vía así. Algunos la cruzan, no sé cómo hacen, pero yo tengo miedo de patinar. Tremendo. Jesucristo es nuestra arca de salvación, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La mirada de todo el pueblo debía de estar en el arca, hermano. La mirada nuestra tiene que estar puesta en esa arca de salvación que es Cristo Jesús. Escuche con atención, hermanos. El arca que trasladaba a este pueblo hebreo, judío, Israel, un arca de madera de acacia y revestida de oro puro. ¿Qué nos sugiere esto, hermano? La humanidad y la deidad de Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La madera, la carne de Cristo Jesús, que fue expuesta en la cruz, dio su vida para pagar nuestros pecados, nuestra deuda y perdonarnos. Y el oro es ese hombre que dio su vida, pero al mismo tiempo Dios en la tierra. La deidad, Dios hombre, Cristo Jesús. De eso no habla el arca. Tremendo. ¿Dónde puede ver los atributos de Dios, hermanos? Pues en la misma persona de Cristo Jesús. Escuchemos la poética del Salmo 85, verso 10 hasta el 13. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Gloria a Dios. Este pueblo estaba peregrinando por un camino, estaba andando por un camino. Tenía que seguir esa arca de salvación que le trazaba el camino para introducirlos a la tierra prometida. Nosotros ya tenemos el camino trazado en la figura y persona de Jesucristo. Tremendo. Aquel pueblo de Israel debía de ir siguiendo el arca del pacto y nosotros el arca de salvación que es el mismo Señor Jesucristo. La vida cristiana implica caminar, vivir siguiendo a Cristo Jesús. Ese es el camino.
Tremendo. Por ahí anda. Hermanos, Moisés por la fe en el desierto se sostuvo todo el camino como viendo al invisible. Esto lo vemos en Hebreos 10, 27. Y nosotros tenemos que poner y tener los ojos puestos en Jesús. ¿Quién ve a Jesús ahora? No lo vemos porque está a la diestra del Padre. ¿Quién ve a Dios ahora? No lo vemos porque está en su trono. Como Moisés, nuestra fe, como viendo al invisible, tenemos su palabra, su mensaje, su plan, su propósito, que nos guía por ese buen camino. Por él andemos. Avancemos, Josué 3:4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Yo lo que dice, ¿no? Que vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y nosotros que estamos andando por un camino nuevo que Él nos abrió. Como ese pueblo. ¿Se da cuenta el paralelismo? La semejanza. Tremendo. Por ese camino nuevo tenemos que andar, que es Cristo Jesús. Israel debía de avanzar ¿cómo? Siguiendo el arca. Tenían que seguir el arca manteniendo una distancia de 2000 codos. ¿Sabe cuánto es esto, 2000 codos? 950 metros. O sea, más o menos 1 kilómetro, unas 10 cuadras de distancia. Nadie se podía acercar al arca. La tenían que seguir como a una distancia de unas 10 cuadras más o menos. ¿Verdad? El pueblo debía de obedecer a Dios y esta distancia implicaba respeto y reverencia. Tremendo. Allí en el arca del pacto se manifestaba la gloriosa presencia de Dios. ¿Recuerdan a Moisés en el monte Sinaí, hermanos? Que da una ordenanza. Dios le dice que nadie del pueblo podía traspasar los límites puestos por Dios. Tremendo. Para que vea el paralelismo. Hermanos, Dios siempre estuvo guiando a su pueblo a lo largo de toda la historia humana. En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, hermanas, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tremendo. El escritor de Hebreos dice que entremos y nos acerquemos confiadamente y teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gloria para alcanzar misericordia. Hermanos, mientras el pueblo de Israel tenía que mantener una distancia como de unas 10 cuadras, la iglesia puede entrar confiadamente. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Y en Cristo Jesús, que es el camino nuevo y vivo, tenemos acceso a la patria celestial y hay plenitud de vida en él. Gloria a tu nombre. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Avancemos. Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
pregunta retórica e incisiva. ¿Queremos que Dios haga maravillas? Pues el versículo dice, santificaos. El pueblo para poseer la tierra no tenía que prepararse militarmente, sino santificarse. Levíticos 20:20 dice, habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice Dios. Tremendo. Salmo 100 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos un rebaño apartado y separado para Él. El pueblo de Dios debe de santificarse, ya que debe de ser referente para las demás naciones de sobre la tierra. Santificaos porque mañana yo, vuestro Dios, haré maravillas entre vosotros. Tremendo. Mañana cruzaréis el Jordán para poseer la tierra que yo les prometí. Dios haría maravillas haciendo que el río Jordán quedara en seco para que cruce su pueblo. Dios haría maravillas introduciendo a su pueblo a la tierra que Él mismo le prometió. Y es por eso que Dios le dice, santificaos, santifíquense. ¿Qué dice primera carta de Juan 3:3? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿verdad? En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice Romanos 6:22? Pues dice lo siguiente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. Tremendo. Solamente conformándonos a la imagen de Cristo Jesús, seremos y andaremos en luz. ¿Verdad? Romanos 8:29 dice que debemos de conformarnos a esa imagen. Él es el referente a quien tenemos que seguir. ¿Verdad? Puesto los ojos en Jesús. Segunda carta a los Corintios dice, 2 Corintios 6:16 al 7:1. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque vamos camino a introducirnos a la patria celestial. Hermanos, recordemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Confesar es decir lo mismo. Etimológicamente la palabra confesar significa decir lo mismo. O sea, decir lo mismo que Dios ya dice de nosotros mismos. ¿Qué dice Dios? Que somos pecadores. ¿Nuestra soberbia qué dice? No. Dios dice sí. Entonces, una vez que reconozcamos que somos pecadores, hay esperanza de arrepentirnos. ¿O al caso el primer mensaje de Cristo Jesús? No es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Queremos que Dios haga maravilla entre nosotros? Entonces digamos como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Tremendo.
Prosigamos, ya terminando. Verso 6. Josué 3:6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, que tenían que llevar el arca en los hombros, colgada en unas maderas. El momento más esperado había llegado, hermanos. Cruzar para poseer la tierra prometida. El arca significaba e implicaba la presencia de Dios delante, frente de su pueblo. Dios no es hombre para mentir. Dios hizo un pacto con su pueblo y aquí lo estaba cumpliendo. Introducirlos a la tierra prometida. Los sacerdotes iban delante con el arca del pacto y el pueblo marchaba tras de ellos. Hermanos, si Dios está delante en el propósito, se llegará al destino. El pueblo de Dios avanza triunfantemente porque el Señor va delante de su pueblo como poderoso gigante. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, avancemos. Gracias, Señor. Prosigamos por el camino angosto que Cristo Jesús nos trazó. Es el mismo Dios hecho hombre que se hizo camino para que nosotros podamos alcanzar esa salvación y esa patria celestial. Prosigamos por el camino angosto que es el que nos conduce a entrar a la patria celestial. Y antes de concluir, quiero leer un poema que se llama En el camino, de una escritora venezolana, Diaga Cosaint, que dice así: en el camino aprendí que todo momento pasa y que la vida prosigue y que el tiempo nunca se cansa y el ayer siempre se extingue, que ser niños es un juego y jóvenes primavera y que ambos se fusionan cuando la vejez nos llega, que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza, que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. En el camino aprendí que la gente a veces cambia cuando el poder les convida. Y aunque el dinero hace falta, jamás nos sana una herida. Que el valor es fortaleza y ser sumisos nos mata. Que la verdad nos libera y la mentira nos ata. Que la sapiencia enamora, que nuestra mente hace magia, que el trabajo no deshonra y que el adiós es nostalgia. En el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez no alcanza, que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa. Que los sueños se persiguen, pero la paz se construye. Que la libertad se exige y la soberbia destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente y el rencor es un tormento que nos perturba la mente. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar, y cuando crecen sus alas, alzan el vuelo y se van. Que un amigo es un tesoro que debemos valorar y la familia es el templo donde aprendemos a amar. Que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana, que es la muerte certeza y es la vida enseñanza. Que Dios es fuente de fe y el amor es la esperanza. Hermanos, que consideremos la palabra de Dios más profundamente, que ella se pueda hacer carne en cada uno de nosotros y transmitir y transferir esas buenas enseñanzas a las nuevas generaciones. Pero es importante prestar atención al camino de la vida, que Cristo Jesús va con nosotros como poderoso gigante, pero no en silencio. Él nos va instruyendo y nos va enseñando.
no tapemos nuestros oídos a esa enseñanza que Cristo Jesús nos da por el camino de la vida. Maduremos pues. Señor, gracias te damos por tu mensaje, por tu palabra, por la posibilidad, Señor, de estar congregado aquí en parte de tu pueblo, por la posibilidad que tú me das, Señor, de ser hijo tuyo, por la posibilidad que tuve, Señor, de que tú me hayas alcanzado para darme salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, ser parte de tu pueblo. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y a todos aquellos que puedan estar escuchando en esta ocasión, Señor, este mensaje, y a todos aquellos que en este tiempo, Señor, han decidido, Señor, congregarse, Señor, para madurar en este peregrinar por la vida, para avanzar hacia la patria celestial. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.